enfocarnos ahorita en cómo vamos a redactar nuestra revisión narrativa porque nos surge más tener esa información. Y si nos preguntamos qué es una revisión narrativa, bueno, es el término que se utiliza justamente para describir las revisiones tradicionalmente escritas por expertos reconocidos en un campo. Muchas veces les he comentado a mis alumnos que las revisiones narrativas antes eran invitadas. Ahora hay revistas que sí estilan permitirle a un autor publicar una revisión propuesta, pero las más tradicionales ellos prefieren invitar, ¿no? Entonces reconocen a un experto en el tema y le invitan a escribir una revisión acerca del tema de trabajo, justamente. Va a ser el método más común que va a utilizar un investigador para resumir los datos que están publicados acerca de un campo de estudio. Sin embargo, debido a que estas revisiones van a carecer de métodos sistemáticos para identificar, evaluar y sintetizar la información, van a tener un mayor riesgo de sesgo. Entonces, para eso están justamente, para evitar estos riesgos de sesgos, las revisiones sistemáticas, ¿no? Que nosotros ya hemos ido viendo conforme hemos revisado bibliografía. Eh, Cuando uno escribe una revisión narrativa, va a existir la posibilidad de que los autores, o sea, ustedes, su asesor, incluyan o excluyan selectivamente estudios para respaldar una posición. Entonces, como no tenemos que hacer una búsqueda sistemática, nos vamos a quedar solamente con los estudios que creamos convenientes, vamos a decir, ¿no? Y además que también existe un límite de referencias que nos va a permitir colocar la revista. Entonces, de esa manera, pues también limitan un poco la cantidad de estudios que uno va a reportar. No necesariamente a veces es el investigador quien pone esos límites, sino la propia revista. Entonces, ¿cuáles son las diferencias que existen entre una revisión sistemática y una narrativa o las características intrínsecas que tiene una revisión narrativa? Son que van a tratar los temas de manera general y amplia, no va a describir un protocolo, a diferencia de una revisión narrativa que sí tiene un protocolo bien identificado. Algunas revistas ya están solicitando que uno describa la metodología de búsqueda de los artículos, entonces se tiene que poner un protocolo muy sencillo. ¿Qué pasó, Liz? Sí, apaguen su audio, por favor. Y más aún si están escuchando música y nosotros estamos tratando de hacer una clase. Entonces, entonces tomen en cuenta que muchas de las revistas sí les van a solicitar un pequeño protocolo, pero no va a ser tan extenso como el protocolo que tienen que describir para una revisión sistemática. Entonces, ambos van a manejar antecedentes previos, entonces lo que está publicado previamente. Eh, Ahora sí se estila en cualquiera de las dos alternativas escribir los objetivos. Siempre tiene que estar delimitado cuál fue el objetivo del investigador, el objetivo que lo llevó a escribir esa revisión. Los criterios de inclusión e exclusión, ahí sí no van a ser explícitos, pueden ustedes obviarlos. También van a obviar la estrategia de búsqueda, la selección de los estudios y el análisis de los resultados, simplemente aquí no hay un análisis de resultados, solamente va a haber una descripción de los hallazgos, lo que halló otra persona. Eso quiere decir que los datos se van a presentar en formato de tabla. Lo único que yo voy a presentar es una descripción, ¿no? La síntesis de la información va a ser subjetiva porque yo voy a seleccionar los artículos que a mí me convienen o los más actuales. Voy a utilizar criterios subjetivos para hacer una selección de la información que voy a presentar. Y la interpretación de los resultados no se va a presentar en formato de discusión. Solamente voy a presentar ligeramente mi apreciación de los resultados, ¿no? Entonces, por eso se dice que puede estar por ahí un poco sesgada una revisión narrativa. De hecho, no es una evidencia no tiene evidencia, ¿no? Científica. Solamente es una presentación. No es como un estudio primario o una revisión sistemática que tienen evidencia científica. Este no. Entonces, ¿cómo se va a estructurar? Y esto ustedes sí lo tienen que conocer porque van a, como les decía, escribir una. Van a tener un título y el título
dice aquí que debe contener entre 15 palabras o menos y no se permite siglas ni abreviaturas y el título va a ir tanto en español como en inglés. Si ustedes lo publican en una revista que publica artículos en español, les van a pedir un título en español y en inglés, y si publican una revista que publica trabajos en inglés, solamente les van a pedir el título en inglés, ¿no? Ahora, respecto a esto, no hay un límite realmente estándar para el número de palabras que se incluyen en un título. Pueden haber revistas como la Nature, que solamente les va a limitar Ah, mi tablet. les va a limitar a 75 caracteres. Creo que aquí ya no se puede apreciar eso, pero bueno, esta revista, por ejemplo, limita a 75 caracteres contando espacios, ¿no? Lo cual nos da a nosotros un número más amplio de palabras. Entonces, el resumen se puede presentar de manera estructurada y no estructurada. ¿A qué se refiere con estructurado? Que vamos a poner un título, un subtítulo, donde vamos a poner ahí antecedentes, objetivos, resultados y demás. Entonces, y no estructurado antes era lo más común. Y la solicitud es de mínimo 200, entre 200 a 250 palabras. Igual, todo eso depende de la revista en la cual nosotros estemos presentando. Aquí les copié la imagen de la revista peruana de medicina experimental, que es como nuestra revista más, que tiene mayor impacto ahorita, es una Q3. Y esa, como ustedes ven, para una revisión les va a solicitar en el abstract o en el resumen 250 palabras. El contenido, 4000 palabras, un máximo de entre tablas y figuras de 5 y referencias como máximo 60. Como les decía, el número de referencias, el número de palabras de abstract, de contenido, cambian de acuerdo a la revista. Esta revista tiene requerimientos muy altos para poder publicar. Tú tienes que presentar tu trabajo tanto en español como en inglés, entonces es muy complicado publicar aquí y hacen una revisión por pares muy exhaustiva. Entonces, no es de las que nosotros escogemos cuando somos alumnos. Bueno, a ver, permítanme ver. Dentro del resumen, también eviten colocar siglas, no deben incluirse ni citas bibliográficas, ni siglas, ni abreviaturas, ¿no? El uso de siglas, abreviaturas empieza desde la introducción y sí va a incluir conclusiones o interpretaciones que ustedes hayan encontrado. Entonces, yo sé que siempre se están preguntando qué tanto texto debo incluir en mi trabajo. Entonces, revistas especializadas como la Nature han definido que aproximadamente 6 páginas de un artículo va a representar 2500 palabras que están escritas como un texto continuo. 8 páginas son 4300 y vean ustedes aquí que en la diapositiva anterior decía que necesitaban, bueno, que te permitían como máximo tener 4000, entonces eso implicaría que ustedes van a escribir o tendrían que escribir como aproximadamente 8 páginas de texto continuo, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso porque es lo que te piden la mayoría de revistas, entre 4000 y 5000 palabras, entonces traten de escribir 8 páginas de texto continuo. O sea, significa que ahí no pueden meter tablas ni figuras, ¿no? Las tablas y figuras siempre van al final del texto. Entonces, respecto a las palabras claves, te van a solicitar entre 4 a 5 palabras claves como un mínimo. ¿Existe máximo? Sí, también existe un máximo, no puedes colocar más de 7 palabras claves. ¿Cómo escoges tus palabras claves? Vas a ir a los descriptores de ciencias de la salud, a los DEX, y ahí vas a escoger las palabras claves que vas a incluir dentro de tu estudio. Estas palabras claves son importantes porque van a servir para que el algoritmo de búsqueda, por ejemplo, del repositorio llamado PubMed, permita a las personas, a los lectores, encontrar tu artículo con facilidad. Entonces es esencial escoger las palabras claves correctas, ¿no? Vamos a tener luego un resumen o un abstract o un summary, como le llaman en alguna de las revistas,
Y bueno, acá están se permiten, dice aquí en el texto, un máximo de 5, pero eso no es tan cierto, cambia de revista a revista, ¿no? Eh, si ustedes no han visto esta página, aquí les dejo el nombre, entran acá y en Mesh, Mesh es el término en inglés, el Dex es de escritores en ciencias de la salud, ahí encuentran las palabras claves correctas que deben incluir. Y también si es que ustedes tienen dudas acerca de cómo se escribe un descriptor en ciencias de la salud correctamente en inglés, en francés o en portugués, justamente aquí lo colocan y les hace la traducción correcta, ¿no? Entonces lo pueden utilizar de diferentes maneras. ¿Qué vamos a incluir en la introducción? La introducción es la presentación de nuestro trabajo. Entonces, esa introducción debe contextualizar el problema que se ha identificado, cuál es el estado actual y la importancia. Asimismo, es importante incluir cuáles son los antecedentes, es decir, qué se conoce y qué se desconoce del tema. Y finalmente, en el párrafo final, se va a colocar brevemente el objetivo principal del manuscrito. Yo antes de escribir una revisión narrativa tengo que tener un objetivo principal porque previamente encontré una pregunta de investigación. Entonces, acuérdense de eso, ustedes siempre tienen que identificar todo eso. Las citas se deben numerar por orden de aparición y se deben escribir en números arábigos. Entonces, esto de acá es relativo porque dependiendo de la revista les van a pedir el formato Vancouver y hay otras revistas que no. Entonces, a veces para cortar el texto, sí, algunas revistas piden números arábigos consecutivos, pero como les digo, son requerimientos de cada revista, por eso les puse así como un signo para que esa información no la tomen como siempre correcta, ¿no? Entonces, dice, al lado, pues, sí se debe escribir siempre al lado de la palabra que cierra la idea o frase referenciada y sin dejar espacio entre esta y la cita. Entonces va a ir ahí justo de manera continua, ¿no? Ahora, la discusión. La discusión debe exponer de manera general la selección de información y el análisis realizado. Incluye los principales resultados del estudio, explica el significado de estos resultados. Ustedes como expertos deben entender cuál es el significado de los resultados y la importancia y la relación entre estos resultados y estudios similares, ¿no? Entonces, estudios similares significa que, por ejemplo, hayan utilizado, se están viendo técnicas quirúrgicas, entonces aquí yo estoy utilizando una técnica quirúrgica, por ejemplo, cirugía abierta versus cirugía cerrada, entonces comparo los resultados que yo encontré de cirugía abierta con los resultados que se reportaron para una cirugía cerrada, ¿no? Puede ser de una apendicectomía, por ejemplo. Basados justamente en la evidencia científica, ambos van a ser trabajos publicados, por lo tanto son evidencia científica, y va a ser con el propósito de interpretar adecuadamente los hallazgos y las explicaciones alternativas. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en la discusión, no? Cuando uno describe los resultados que han sido reportados en los trabajos previamente. Entonces, acuérdense que no hacemos una descripción. No vamos a poner ahí fulanito que hizo un estudio de tipo cohorte en el año 2022 y encontró, donde analizó 120 pacientes en la ciudad XX y encontró esto. Entonces, no vamos a colocar o empezar a escribir todos los resultados de los artículos, sino vamos a exponer de manera general cuáles son los hallazgos que nosotros hemos encontrado de la revisión bibliográfica. Y bueno, tampoco vamos a iniciar con una amplia revisión de la historia. Eso tampoco es correcto, ¿no? Para eso están los diferentes capítulos que uno va a empezar a describir. Ahí describe la revisión histórica si es necesario. Tampoco vamos a describir síntomas ni mecanismos de enfermedades que no constituyen el core del trabajo. Entonces, es importante delimitar la pregunta de investigación, delimitar el objetivo que uno tiene con esta investigación para no salir de ese contexto, ¿no? No podemos salirnos de nuestro objetivo. Y prolongar la discusión citando trabajos relacionados o planteando explicaciones poco probables, entonces que no sean evidencia científica, tampoco es correcto. Entonces ahí uno se puede plantear una conjetura, pero no podemos centrar toda la discusión en explicaciones poco probables.
Ahora, respecto a las tablas. Cada tabla, ustedes ya saben, porque ya lo han hecho para otros trabajos, debe estar acompañada de su título y cada una de ellas debe enviarse por separado en formato de tipo documento o en formato Excel, ¿no? Cualquiera de las dos. Si el manuscrito va a incluir tablas, estas no deben insertarse en el manuscrito, o sea, dentro del texto, sino deben colocarse al final de todo el texto, después de las referencias. La tabla debe escribirse con la inicial mayúscula, o sea, en formato título debe ir el título de la tabla, no todo en mayúsculas, y junto al número correspondiente en orden de aparición. Por ejemplo, tabla uno y acá con todo el título escrito. En la escritura de decimales debe usarse una coma en sustitución del punto y se recomienda también el uso de decimal. Las centenas deben separarse de los millares a partir del quinto dígito por un espacio duro o invisible. Entonces ustedes van a colocar Shift, Control, espacio para que se vea de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el 10.000, por ejemplo, 1.300, acá 11.300. Entonces, este espacio correcto se logra con el uso de las teclas Shift, Control y espacio. En el caso de que se presenten cifras con grados de precisión que impliquen más de 3 decimales, estos se deben describir en formato de notación científica. Por ejemplo, el 0,0004 se debe reemplazar por 4 por 10 a la menos 3. Entonces, los valores de probabilidad, que esto es muy importante, los famosos P, se deben escribir siempre como menor a 0,05 o menor de 0,01, ¿no? Entonces, no vamos a poner el número completo, sino solamente ya la indicación de que es menor de 0,05. Eh, Bueno, esto sigue siendo una regla para los valores que salen mayores o menores, que eso ya lo vimos ahorita, y las ecuaciones también deben incluirse con programas adecuados, respetando la fórmula original. Entonces, para escribir ecuaciones, para hacer imágenes, para todo existen eh, softwares o programas informáticos, entonces hagan una búsqueda de qué software les permite escribir la ecuación y que se vea en un formato elegante, ¿no? Si utilizan comillas, se deben escribir las comillas españolas o angulares, como se está mostrando aquí en la imagen, en lugar de las comillas altas o inglesas, que son las más comunes. Las tablas deben presentarse en un archivo adjunto, numeradas consecutivamente en orden de citación del texto, cuando la revista lo requiera. Muchas revistas requieren que las tablas vayan en continuación del texto, no como un archivo adjunto. Y en el caso de que el origen de la tabla sea otra fuente publicada, obviamente tiene que obtenerse el permiso por escrito. Es decir, cuando voy a replicar exactamente la tabla que ya está publicada en otro trabajo, al igual pasa con las figuras. Y si yo voy a utilizar una figura, tengo que solicitar el permiso. Si ustedes entran ahí al artículo, hay una pestañita en todas las revistas que te dice solicitar permiso para reproducción. Entonces, solicitas, escribes y dices, puedo utilizar esta tabla, la editorial te va a decir sí o no, dependiendo de para qué estés solicitando. Entonces, cuando solicitas para reprint, que le llaman, o sea, volver a utilizarla en una otra publicación, entonces usualmente sí la aceptan, ¿no? Eh, y las tablas deben tener fuente Arial, tamaño 10 o interlineado sencillo, para que no se vean muy extensas. ¿Y qué pasa ahora con las figuras? Y aquí, en cuanto a las figuras, yo les quiero recomendar un programa que se llama BioRender. Entonces, permítanme entrar a la página de BioRender para copiarles la... Ya. BioRender a ustedes les permite tener acceso a imágenes de calidad. Lo único que tienen que hacer es registrarse en esta página y siempre utilicen un correo, ay, sí, ya tengo, un correo institucional si es que se los piden, si no, utilicen su correo personal, es recomendable. Entonces,
ingresan a esta página y tiene un catálogo de diferentes tipos de figuras que ustedes pueden adaptar a su artículo. Por ejemplo, aquí tienen algo relacionado con la artritis reumatoide, entonces, ¿cómo es que las drogas van a hacer efecto, los diferentes tipos de medicamentos que se utilizan para tratar la artritis reumatoide? Y ustedes pueden solicitar una versión completa por un tiempo de prueba. Entonces, cuando ya tengan su artículo escrito, su revisión narrativa escrita, soliciten esos 10 días de prueba para que ustedes puedan modificar estas imágenes, ¿no? Van a utilizar este borrador y ustedes van a ir modificando, a que le pueden quitar el texto en inglés y le ponen el español y así van modificando. Entonces, como les decía, hay una serie de temas que ustedes pueden encontrar. Por ejemplo, aquí le solicito una ilustración y me va a dar un catálogo de opciones. Permítanme ahorita que se carga. Ya, ok. Como ven, van a tener esquemas de proteínas, ácidos nucleicos, diferentes estructuras anatómicas humanas, objetos de laboratorio, algunas estructuras de animales, cosas de agricultura, membranas, estructuras celulares, epitelio, lípidos, carbonos. Entonces hay mucha, mucha información. Y acá hay conectores, figuritas. Entonces la imagen te va a quedar con mayor calidad que si trabajaras con imágenes copiadas del internet y pegadas en PowerPoint, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver qué tenemos por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, una mujer adulta y no leí el título, no alcancé. Ajá, entonces, ya, acá está justamente mencionando estructuras histológicas del páncreas, entonces ahí están marcadas. Para las personas que vayan a hacer una descripción de algo relacionado, pueden utilizar esta, ¿no? Entonces, y así, pueden ir a hacer ustedes una búsqueda y ver cuál imagen se adapta a al estudio que ustedes o la investigación que estén presentando, ¿no? En su revisión narrativa. Entonces, aquí, bueno. Van a numerar nuevamente las figuras en orden consecutivo, como figura 1, 2, 3, y cada imagen también se debe enviar por separado en formato JPG. Hay algunas revistas que prefieren el TIFF, entonces ustedes tienen que adaptar su texto dependiendo de la revista que elijan, ¿no? Se considera una figura a los elementos gráficos, como imágenes, programas, fotografías o como la imagen que les acabo de mostrar, ¿no? Si el manuscrito incluye figuras, estas no deben insertarse en el manuscrito, como arriba dice, sino deben incluirse al final del texto o como un documento adjunto. Y la palabra figura debe escribirse nuevamente con la inicial mayúscula junto al número correspondiente en orden de aparición y se pone figura o fig, dependiendo también del estilo de la revista y los títulos van a ser escritos en Arial. Arial es el tipo de letra por excelencia que se solicita en la mayoría de revistas científicas. Entonces, a ver, aquí dice los gráficos deben presentarse en escala de grises, incluyendo el color negro. Esto solamente, bueno, no sé realmente de qué revista hayan sacado esta especificación, pero no es necesariamente cierto. Ustedes pueden utilizar color dependiendo de los requerimientos de la revista, ¿no? Tanto gráficos como figuras pueden ser utilizadas en color y blanco y negro. Ahora se estira mucho utilizar el color. A ver, vamos a ver, microscópicas. Las imágenes microscópicas, radiografías y las que sea necesario debe incluir apuntadores que indiquen las áreas a mostrar. Y eso sí es muy importante. Si ustedes están mostrando una fractura, entonces tiene que haber una flechita que indique, ¿no? Necesariamente cuál es el área de la fractura o cuál es el área que ustedes quieren mostrar. Las imágenes microscópicas siempre tienen que tener descripción técnica. Normalmente llevan una regla que indica qué área de la imagen que está mostrando corresponde a una micra. Micra es la escala de medición por excelencia dentro de las imágenes microscópicas. Si ustedes han visto una imagen microscópica, lleva siempre una reglita hacia abajo que tiene dos, como dos tapitas, digamos, a los costados, ¿no? Entonces, eso te indica que esa área de la imagen corresponde a una micra.
Las citas bibliográficas deben describirse en superíndice antes del signo de puntuación en el caso de que la imagen que ustedes estén reportando en su artículo sea tomada y modificada de otra publicación previa. Si es imagen inédita, como les sugiero que lo hagan con el biorender, entonces pues no tienen que citar a nadie, ¿no? Porque es una imagen vuestra. Nada más que si tienen que poner que han utilizado el biorender para diseñar esa imagen, ¿no? Entonces, las conclusiones se deben expresar de manera clara, breve, y se deben detallar los hallazgos más importantes del estudio y el significado que estos hallazgos van a tener para comprender el problema. Y normalmente se debe dar respuesta al objetivo del estudio, ¿no? Igual que en cualquier trabajo, siempre se debe dar respuesta con las conclusiones al objetivo del estudio. Entonces, como les decía, muchas de las revistas van a utilizar el formato Vancouver para las referencias bibliográficas y otras van a tener su propio estilo, entonces tienen que estar muy atentos a cuál es el estilo que se va a utilizar. Y para trabajarlo de manera rápida, les sugiero que utilicen programas como el EndNote, que muchos de ustedes de repente lo están usando, como el Mendeley o el Zotero, ¿no? Que son gestores de referencias que nos permiten a nosotros organizar nuestras referencias de manera correcta o de manera más rápida. Entonces, no se permiten como referencias resúmenes, comunicaciones personales, pósters, presentaciones, documentos no oficiales u observaciones no publicadas. Entonces, ahí, por favor, si sean muy observadores al momento de ver qué fuentes están citando, porque muchas veces utilizan informaciones como pósters o presentaciones de congresos. Y lamentablemente muchas presentaciones de congresos están indexadas y tienen incluso un DOI, un identificador único, pero no son fuente confiable porque no ha pasado por una revisión por pares. Acuérdense que las fuentes confiables son las que están publicadas en revistas que son indexadas y que pasan por un estricto control de revisión por pares, ¿no? El DOI de las referencias bibliográficas debe ser corroborado con Crossref para ver que es el DOI correcto, porque a veces se equivocan y ponen el DOI incorrecto. Entonces ustedes lo citan y cuando le hacemos clic me manda otra referencia y pues eso se ve muy mal, ¿no? Y muchas de las publicaciones son rechazadas por este tipo de errores. Deben asegurarse que los URLs o códigos DOI de las referencias funcionen y sean los correctos justamente utilizando el Crossref. Bueno, estas son las referencias bibliográficas que se han utilizado para esta presentación y bueno, en el caso que ustedes quieran accesar al DEX, búsquenlo simplemente como DEX Mesh y lo van a encontrar esta página de las referencias y esta igual también si quieren ver aquí cuáles son los requerimientos de la Revista Peruana de Medicina Experimental, igual la pueden buscar como Revista Peruana de Medicina Experimental. Acá está mal, no es de medicina de experimental, sino es de medicina experimental. Entonces, igual la colocan en el internet y acceden fácilmente a esa información. Ahora, quisiera presentarles rápidamente cuáles son las delimitaciones de un artículo científico para que solamente alguna de las diapositivas que están contempladas para dejar en claro cuáles son las preguntas adecuadas que uno se debe hacer antes de... Ya Vamos a render y listo. Entonces, ¿cuáles son las delimitaciones del informe o artículo científico? Acuérdense que van a haber diferentes tipos de artículo. Acabamos de describir el artículo de tipo de revisión narrativa. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, bueno, lo que vamos a hacer es preguntarnos por qué debo aprender a delimitar un tema de investigación. Es parte del quehacer como universitario es aprender a abordar problemáticas interesantes para la sociedad. Para poder hacer eso, es importante hacerse preguntas que permitan observar y trabajar justamente en estos problemas que van apareciendo, ¿no? Desde una perspectiva acotada y abordable. Y vamos a ver por qué es importante eso.
Entonces, ¿cómo voy a delimitar yo mi artículo científico o mi revisión narrativa en este caso? Y debes poder definir el interés que este tema tiene para la disciplina. Entonces, ustedes van a buscar temas de interés en la medicina y van a identificar las posibles aristas que existen. Luego, van a ir aplicando diferentes criterios que van a permitir contextualizar y estrechar cada vez más el tema hasta que llegue a un nivel de especificidad adecuado para el nivel y para el propósito de investigación que quieren cumplir. Si ustedes van a escribir una revisión narrativa, traten de no ser tan, de no delimitar tanto, porque acuérdense que la característica implícita de una revisión narrativa es que va a abordar un tema de manera general. Entonces no pueden ser tan específicos como cuando escogieron el tema para su proyecto de investigación. Entonces tiene que abordarlo de manera un poquito más general. Y bueno, experiencias previas, obviamente, cómo van a escoger el tema? Entonces dependerá de ustedes si ustedes han desarrollado investigaciones previas hasta el momento o de la experiencia de sus docentes asesores o del tema de interés que ustedes quieran abordar, ¿no? A lo largo de su carrera ustedes van generando temas de interés, entonces escriban acerca de eso. Eh, ¿Y cuáles son las preguntas estratégicas que me van a ayudar a delimitar un tema? Van a ser, ¿cuál es el tema que quiero trabajar? ¿No? ¿Qué tiene de interesante este tema? Es importante siempre hacerse esa pregunta porque a veces nos planteamos a la ligera un tema para escoger, escribir nuestra revisión narrativa. ¿Qué perspectivas, posturas e incertidumbres existen en torno a él? Para esto, yo les recomiendo que trabajen con un tema o con el mismo tema que están trabajando en su proyecto de tesis para que conozcan ustedes justamente las perspectivas, las posturas, incertidumbres, o sea, que conozcan en pocas palabras los antecedentes en relación a ese tema, ¿no? Cómo se ha abordado ya este tema en otras investigaciones, también lo van a saber siempre y cuando conozcan los antecedentes, por eso la sugerencia es que trabajen en ese mismo tema. ¿Qué nichos de investigación pueden reconocer también ahí, no? Y eso es fácil, a veces incluso se puede preguntar al internet qué vacíos en la literatura existen acerca de mi tema de investigación y puedo escribir acerca de eso. Entonces, bueno, a ver, preguntas estratégicas, ¿qué información sobre el tema general? Bueno, entonces aquí Em, esto está más enfocado ya en cómo escribimos nuestro tema de tesis, ¿no? Cómo vamos a ir delimitando. Acuérdense también que es muy importante que sean temas realistas, no vayan a escribir cosas que no se pueden abordar en una revisión narrativa, entonces siempre tienen que ser temas ya que tengan información previa, ¿no? Que hayan antecedentes de las cuales ustedes se puedan valer para resumir ese trabajo. A ver, ya, y como les decía, esto está más enfocado en eso. Nada más que sí, la recomendación es que toda investigación parte de una pregunta de investigación. Establezcanse por ahí el criterio pico si les ayuda a delimitar mejor su tema y pues adelante, ¿no? Empiecen a escribir. Hace un tiempo surgió una duda en mi grupo de práctica y me decían los muchachos que no querían empezar a escribir una revisión narrativa acerca de su tema porque había muy poca información y no querían que cuando publicaran eso, o sea, porque eran muy optimistas pensando que lo van a publicar, entonces que esa información iba a aparecer en los repositorios, iba a tener mucho porcentaje de similitud cuando sustentaran la tesis. Entonces, lo que les comenté en ese momento a estos alumnos era que existen investigadores que llevan trabajando en el mismo tema 30 años o más y no han tenido problemas de coincidencia, ¿no? Si ustedes han escrito una introducción para su proyecto de tesis, obviamente no van a utilizar esa introducción para su revisión narrativa, porque va a ser un tema similar, pero no exactamente igual. Si ustedes hacen un copia y pega, obviamente sí va a haber un reconocimiento por el Turnitin, porque va a haber una coincidencia exacta. La idea es que
Ustedes escojan un tema relacionado, similar, pero yo les decía que los temas de tesis están extremadamente acotados. Entonces, en las revisiones narrativas uno aborda temas de manera un poquito más general. Ahora, los buscadores o los repositorios que son de buena calidad son Scopus, PubMed, el Web of Science, el Cochrane, el Embase. Y una recomendación que a mí me hicieron hace mucho tiempo es no utilizar la literatura que está publicada en Cielo, porque muchos autores, perdón, sí, muchos autores reconocen todavía Cielo como literatura gris, a toda la información que esté publicada ahí, ¿no? Entonces, también, como ven ustedes aquí, no recomendamos hacer búsqueda en el Google Scholar porque también se considera literatura gris. Entonces, para mí, una buena fuente para sacar información que me va a permitir a mí escribir una revisión narrativa para el curso sería solamente centrarme en PubMed, ¿no? La mayoría de información que yo encuentre ahí va a estar en el Web of Science, en el Scopus. El Cochrane sí es otro tipo de fuentes. Ahí normalmente es un repositorio de revisiones, perdón, sistemáticas. Entonces, yo puedo utilizar como fuente la revisión sistemática, sí, porque acuérdense ustedes que es el máximo nivel de evidencia que tenemos hasta ahora, ¿no? Bueno, salvo las revisiones de tipo umbrella. Entonces, pueden utilizar Cochrane, PubMed, por ejemplo, y ya con eso tienen bastante información como para empezar a escribir. Bueno, ¿ustedes al respecto de esto tienen alguna pregunta? Hola, No, pero No, doctora, perfecto. pero Ajá. La información que está plasmada en la primera presentación ya se la había compartido previamente a Sergio, salvo dos o tres diapositivas que incluí en esta presentación y ahora les copio la página en el texto del biorender para que lo puedan ubicar fácilmente. Permítanme. Eh, Se llama, por si lo vayan a necesitar. Bueno, ahí está específicamente la imagen que están viendo. Póngale biorender nada más y lo encuentran. Igual hay muchas aplicaciones que son similares, no necesitan utilizar específicamente esa. Si encuentran una que les funcione mejor a ustedes para hacer sus imágenes, genial. Yo recomiendo mucho que hagan imágenes inéditas, le da más peso a su trabajo, entonces es más fácil que lo publiquen. Y también habla bien de ustedes cuando lo presenten a sus asesores o sus docentes de la práctica, perdón, deja ver, ¿no? Que se han preocupado por trabajar un poco mejor en sus revisiones narrativas. Entonces, si encuentran una imagen que les sirva, pueden hacer incluso una captura de pantalla y por ahí ponerle texto o simplemente hacer uso de la versión gratis que le dan por 10 días. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen más preguntas, cerramos la sesión y por favor, si tuvieran alguna duda, me la pueden transmitir a través de sus delegados, ¿no? Yo tengo comunicación con Sergio en el caso del grupo que está a mi cargo, pero también el otro grupo puede comunicarse sin ningún problema. Que pasen bonita noche y nos vemos la próxima semana. luego, doctora, Buenas gracias, doctor, noches. hasta luego. Hasta luego. Muy buenas gracias, noches. doctora.